Bueno, haremos este ejercicio que corresponde al tema de circuitos equivalentes de Thevenin y Norton. Bueno, entonces resulta que para hacer el primero, ¿verdad? Para encontrar el potencial de Thevenin, vamos a hacer una cosa. Vamos a buscar aquí un color y vamos a hacerlo por color. Entonces, si quiero encontrar el de Thevenin, ese mismo circuito que tenemos ahí, ¿verdad? Entonces lo escribimos de la siguiente manera, no hay que hacerle mucho, la verdad. Es prácticamente el mismo. Y aquí, entre este punto A y este punto B, estaría el potencial de Thevenin. Aquí tenemos la fuente, más menos 30 volts, perfecto. Entonces vea que es simplemente agregar aquí la diferencia de potencial, ¿verdad? Okay. Resulta de que vemos que esto está en paralelo, ¿verdad? Estos tres, esta línea aquí, bueno, esta línea que no existe, ¿verdad? Pero si hubiera una línea aquí estaría en paralelo con este y estaría en paralelo con este. Y sabemos que aquí hay un potencial Vx y que aquí es un 2Vx. Entonces quiere decir que para nosotros Vx es igual al potencial de Thevenin. Y entonces lo que hacemos es aplicar la ley de Kirchhoff a el nodo donde está Vx. Entonces, por ejemplo, acá, entonces, por ejemplo, esta corriente que está aquí, ¿verdad? Esta que viene y pasa por aquí, sería voltaje entre resistencia, voltaje entre resistencia. Okay, vamos a ver despacio, que no me gustan las líneas ahí torcidas. Luego la corriente que pasa por aquí sería 2Vx, ¿verdad? El perímetro. Y luego me queda este último potencial, que, bueno, esta última corriente, ¿verdad? Que viene aquí. Y entonces resulta que aquí sería AVX, ¿verdad? A Vx le quito 30 volts y lo divido entre la resistencia. Esa sería la diferencia potencial aquí. Entonces, ojo, vean. La diferencia potencial en esta resistencia sería Vx menos 30 entre el valor de la resistencia, 12. Muy bien. Y entonces, esto sería igual a 0, ¿verdad? Corrientes que entra es igual a las corrientes que salen. Bueno, aquí haciendo un poquillo de matemática, ¿verdad? Por ejemplo, pues homogenizamos, ¿verdad? 60 Vx más 120 Vx más 5 Vx menos 150 es igual a 0. Y de aquí despejamos Vx. Vx sería igual a 150 entre 126 volts. Ese sería Vx. Y por lo tanto el voltaje de Thevenin sería 1, bueno, esto da 1,19. Entonces el voltaje de Thevenin sería 1,19 volts.
Muy bien. Perfecto. Para el de Norton, buscar otro color. El de Norton, el circuito sería el siguiente. Tenemos la resistencia. Aquí tenemos la fuente, ¿verdad? Más o menos 30 volts. Aquí vamos a tener una resistencia. Aquí vamos a tener otra. Perdón, es el perímetro este. Ahora sí. Pero a este le vamos a agregar, ¿verdad? Porque ahora estamos en Norton. Le vamos a agregar una rama corriente de Norton entre el punto A y el punto B. Bueno, muy bien, entonces dice que vamos a ver, esa resistencia 60 ohms que está aquí, 60 ohms. Esa resistencia 60 ohms con el circuito corto, ¿verdad? Que estamos haciendo acá, están en paralelo, ¿ok? Entonces, conforme la corriente pasa a través de la resistencia, dice que la corriente va a fluir a través de solo el circuito corto que acabamos de hacer. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir lo siguiente. Ok, como estos dos están en paralelo, ¿verdad? Y nosotros vamos a cortar aquí con un cable, ¿verdad? La corriente que sale de esta batería pasará por la resistencia de 12, ¿verdad? Esa era la resistencia de 12. Pero, como yo estoy cerrando este circuito acá y estoy haciendo como un corto, ¿verdad? La corriente no pasará por la resistencia de 60 y no pasará por el perímetro que tenemos en el centro, sino que la resistencia vendrá y cogerá por el punto A y B y volverá. Entonces eso nos da una gran ventaja porque la corriente de Norton, que sería voltaje entre resistencia, como el voltaje es 30 y la resistencia es 12, ¿verdad? La única que está pasando corriente es 12. Y pues esto nos daría 2,5 amperes. ¿Ven? Esa sería la corriente de Norton, 2,5 amperes. Si queremos encontrar la resistencia... por un momento. ¿Cómo se relaciona Thevenin y Norton? Que la resistencia de Thevenin sería igual al voltaje de Thevenin dividido entre la corriente de Norton. Entonces resulta que la resistencia de Thevenin sería 1,19 entre 2,5. Eso nos da 0,476 ohm, la resistencia de Thevenin. Y entonces el sistema o el circuito equivalente de Norton es el mismo que el equivalente de Thevenin, pero con el único detalle es que, por ejemplo, el de Thevenin, bueno, el de Thevenin será el siguiente, aquí está,
Esta sería la resistencia de Thevenin, 0,476 ohm. Y ese sería el voltaje de Thevenin, ¿verdad? El sistema es el circuito equivalente. Estamos convirtiendo esto en esto. Mientras que el de Norton el de Norton viene aquí, sería un amperímetro, 2,5 amperes, ¿verdad? Esa es la corriente de Norton. Aquí tendríamos A, aquí tendríamos B. Y aquí tendríamos Rn, 0,476 ohm. Y listo. Recordando que la resistencia de Norton y la resistencia de Thevenin es la misma para expresar el circuito de dos formas diferentes. Muy bien, y con eso hemos terminado de hacer nuestro circuito equivalente de Thevenin y Norton.